Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a abarcar en esta mañana del versículo 1 al versículo 6. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Así dice la palabra de Dios: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos seguir siendo instruidos, alentados, exhortados y crecer, Señor, en nuestro discernimiento. Te pedimos, Padre, que nos enseñes en esta mañana lo que hay en este texto, lo que significan las palabras, nuestra responsabilidad, lo que tenemos que obedecer aquí, lo que tenemos que entender. Ayúdanos, Señor, a honrarte al escuchar tu palabra, al recibirla, a ponerla por obra. Guárdanos, Padre, de toda esa influencia del maligno que hay en este mundo, que levanta a esos falsos profetas para anunciar otro mensaje. Líbranos, Señor, de poner nuestro oído a un mensaje que no sea el de tu palabra. Como Pablo, Señor, le dijo a los corintios: líbranos de la astucia de esa serpiente que quiere engañarnos, desviando nuestros sentidos de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Ayúdanos a atender tu palabra con toda solicitud. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos estado viendo cómo el creyente debe permanecer en fe y en obediencia. Veíamos eso en la ocasión anterior, en el versículo 23, capítulo 3, cuando Juan resume lo que Dios espera de nuestra obediencia como cristianos, diciendo: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Pero después de considerar esas palabras y esa relación que había entre la fe, la obediencia, hablamos algo de la seguridad de la salvación también, cómo el amor a los hermanos es algo que promueve en nuestros corazones la certeza de que le pertenecemos a Dios. Ahora Juan pasa a hablarnos de una evidencia de carácter doctrinal. Y creo que en parte la relación aquí, hermanos, es que Juan sigue despejando esas dudas y esas cosas que, si Juan no aclara, pueden ser un tropiezo a la iglesia por la situación que habían tenido, de esos hombres que se habían levantado enseñando una doctrina que era contraria a la doctrina apostólica. Vuelvo a repetir aquí que vemos en la primera carta de Juan 3 tipos de evidencia. Vemos una evidencia ética que nos habla acerca de la obediencia, que nos habla acerca de la forma en la que tenemos que responder a los mandamientos de Dios, que nos habla de la luz y las tinieblas, por ejemplo. Vemos una evidencia que es de carácter social, que tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con los que decimos que son nuestros hermanos, si hay amor en nuestros corazones o si hay aborrecimiento. Y vemos también una evidencia que es doctrinal, que tiene que ver con el contenido de lo que creemos, el contenido
de nuestra fe, de nuestra confesión, de lo que consiste la fe cristiana. Y ahora pasamos entonces de nuevo a una de esas evidencias doctrinales. Juan nos había hablado en el capítulo 2 de esos hombres que él denomina como anticristos y la enseñanza que ellos promovían. Hombres que estaban negando que Jesús es el Cristo. En el capítulo 4 retoma ese tema, pero lo va a abordar desde un ángulo diferente. Y es que como creyentes tenemos la responsabilidad de discernir lo que oímos cuando alguien ostenta hablar de parte de Dios. Y eso tiene algo que ver con lo que hemos visto en la meditación, la respuesta que Moisés demanda de su audiencia, la audiencia, los que escuchan en la predicación, la iglesia como tal no es pasiva en su recepción de la palabra de Dios, es activa. Hay un deber al que Juan nos va a exhortar para que aprendamos a discernir, para que podamos distinguir y decir esto es conforme a la palabra de Dios y esto no es conforme a la palabra de Dios. Y de hecho vamos a hablar algo de eso también en el estudio. Así que podemos aprovechar más aún esta porción. Pero para enfatizar esto, hermanos, ¿hasta qué punto llega nuestra responsabilidad de aprender a discernir, de aprender a escuchar, de ser cuidadosos con las palabras que se dicen al momento de que alguien está hablando de una doctrina tan importante como Juan lo va a hacer, de Cristo, o de la Trinidad, por ejemplo, podemos decir, o de la salvación? ¿Cuál sería la diferencia de que alguien diga, somos justificados solamente por la fe? Pero a esa fe también se añade en la justificación las obras. Acabo de decir un evangelio diferente, hermanos. Y quizás algunos dijeron como que yo no lo pude cachar ahí todavía. Ok, no hay problema, estamos aprendiendo a hacer esto. La diferencia de decir, Jesucristo, el Señor, es una persona con dos naturalezas. Y como tiene dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana, Jesucristo es dos personas. Acabo de decir otra herejía. Quizá a alguien no le queda muy claro todavía, pero hermanos, somos llamados a ejercer ese discernimiento. Cuando alguien está hablando y dice, esto es lo que Dios ha dicho, déjenme exponerles su consejo, tenemos que levantar nuestras antenas espirituales y decir, ¿qué es lo que está diciendo? Ahora, hay un equilibrio en eso, y vamos a ver más de eso en el estudio. Porque cuando alguien está hablando y lo hace conforme a la palabra de Dios, hermanos, como audiencia, no podemos estar sentados para juzgar y para decir, a mí no me gustó cómo explicó esta parte, No, hay un deber al que Dios nos está llamando, pero debemos ser bien atentos en las palabras que se dicen, en la doctrina que se predica y en cómo se explica. Imagínense que pudiéramos oír uno de los sermones del apóstol Pablo. Los apóstoles tenían una doctrina inspirada, por cierto. Es cierto, se podían equivocar en su conducta. Vemos al apóstol Pedro en Gálatas, se equivocó, Pablo lo tuvo que reprender, pero no podían equivocarse en su enseñanza. Su enseñanza estaba sancionada por Dios, recibían revelación directa, recibían una iluminación del Espíritu Santo, una medida de esa iluminación que nosotros no tenemos. Tenemos iluminación del Espíritu, pero no en la misma medida. No tenemos una medida infalible, una medida apostólica de ese entendimiento. ¿Cómo responderíamos? ¿Sería incorrecto decir, hermano Pablo, quisiera que me explicara más este punto y quiero que me dé más razón de esa parte que está predicando? ¿Por qué dice que debemos obedecer de esta manera? ¿Por qué dice que tal o cual cosa es un deber? Hermano Pablo, ¿cómo tiene esto que ver con lo que este otro versículo dice, con lo que este otro profeta enseñaba en el Antiguo Testamento? ¿Sería incorrecto decir algo así? ¿Sería incorrecto
preguntar cómo se relaciona lo que el apóstol estaba predicando con otros textos? ¿O debería ser nuestra actitud pasiva? Yo vengo a la iglesia a escuchar. A mí me gusta escuchar. Una actitud desenganchada, en la que estamos quizá oyendo la palabra de Dios, pero no nos estamos alimentando, no estamos discerniendo, no estamos comparando las escrituras en nuestra mente, no estamos pensando cómo se relaciona lo que el predicador está diciendo con otras verdades. Pero quiero que vean, hermanos, un ejemplo que tenemos en la Escritura de una congregación que escuchó la predicación apostólica. Hechos capítulo 17, versículo 10. Hechos 17, 10. Nos dice el texto: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. ¿Cuál fue la respuesta? Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Noten, hermanos, la forma en la que Lucas presenta esto, porque Lucas nos está recomendando el ejemplo de lo que pasó en esa sinagoga. Era un apóstol, hermanos, era doctrina inspirada, pero estos hombres escudriñaron las Escrituras, escucharon al apóstol y pidieron razón. Seguramente: Pablo, explícanos más. Pablo, está este otro texto. Pablo, ¿cómo estás diciendo que Cristo cumple con estas profecías si Isaías habla también de esto? ¿Y qué fue lo que pasó? Al contrario de obtener una respuesta negativa en la que más gente se negara o empezaran a rechazar el evangelio, creyeron muchos. Se dieron cuenta que era conforme a la palabra de Dios. Y esa actitud, hermanos, que el libro de Hechos recomienda, es la actitud que quiero que mantengamos en nuestra mente, la actitud que quiero que pensemos al escuchar estas palabras, cuando Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces, vamos a ver este pasaje en tres partes. En primer lugar, lo que tenemos en el versículo 1 es una corrección sobria. El versículo 1 nos presenta una corrección sobria. Los versículos 2 al 3 nos dan un termómetro doctrinal, un estándar, algo con lo que podemos medir para decir esto está bien, esto está mal. Versículos 2 y 3, un termómetro doctrinal. Y por último, tenemos en los versículos 4 al 6 una distinción alentadora, una distinción con la que Juan va a decir: hijitos, ustedes son de Dios, ellos son del mundo. Hijitos, ustedes ya han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo, distinguiendo entre dos grupos. Así que veamos primero, hermanos, la corrección sobria que hace el apóstol. Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué significa la palabra espíritu aquí? No creáis a todo espíritu. La idea aquí, creo, es que hace referencia a una persona y el origen o procedencia de lo que va a enseñar, porque esa es la razón por la que utiliza la palabra espíritu. Está hablando de personas, falsos profetas, va a decir Juan aquí en el versículo 1. Pero además de hablar de la persona, Juan nos va a llevar a ver cuál es el origen, de dónde procede la enseñanza que trae esa persona. ¿Procede del Espíritu de Dios o procede del espíritu del anticristo? Hay que discernir eso. Pero por lo pronto Juan nos dice: no crean a todo espíritu. O sea, hermanos, no debemos creer en todos los que dicen hablar de parte
de Dios. Ahora, déjenme hacer una distinción. Juan vivía en un tiempo en el que Cristo, por la coronación que había recibido al ascender a los cielos, derramó una medida de dones que no vemos en este tiempo. Y el libro de los Hechos nos habla, por ejemplo, de profetas, personas que tenían un mensaje que era de parte de Dios. Pero Juan les está diciendo, es cierto, hay personas que recibieron esos dones en esta época. Juan está diciendo, en la época en la que él estaba, pero eso no significa que todo el que dice tener ese don y habla o ostenta hablar de parte de Dios esté diciendo la verdad. Hay que probarlo, hay que probarlo. Y hermanos, por aplicación podemos decir, pues en este tiempo muchas personas dicen hablar de parte de Dios. Hay muchas personas que se paran en un púlpito y dicen, esta es la palabra de Dios. ¿Y qué dicen las personas? Muchas personas, en ingenuidad, si es de la Biblia, yo lo voy a recibir. Si dice que habla la palabra de Dios, yo lo voy a recibir. Hermanos, cuando los testigos de Jehová dicen que hablan con la Biblia, es que no todo el que dice hablar de las Escrituras o dice enseñar la palabra de Dios lo va a hacer correctamente. Y Juan nos está diciendo, va a haber unas personas aquí malintencionadas, inspiradas por el espíritu del anticristo, que quieren desviar nuestra conciencia del verdadero evangelio y engañar a las personas. ¿Cuál es el peligro de esto? Las personas son llevadas por todo viento de doctrina. Primero van a una iglesia. Aquí me están hablando la palabra, porque el pastor de repente dijo 2, 3 versículos y la persona venía del catolicismo, escuchaba sermones de política y dice, pues aquí sí me están hablando la palabra. ¿Y qué le están diciendo? Puro humanismo, historias, la vida del pastor, lo que le pasó en su semana, sus anécdotas bañadas con versículos. Y de repente dice, no, ya encontré otra iglesia más bíblica. Y se va con los adventistas. Aquí me están haciendo leer la Biblia. Ya estoy leyendo, ya empiezo a conocer más, citan más versículos. Pero aparte estoy leyendo el libro de Ellen White. Y estoy aprendiendo muchas cosas de la profeta. Y de repente se da cuenta que estaba mal, que estaba en una secta, y sale otro movimiento. Ahora se va con los de la prosperidad. Aquí me hablan bien bonito, que me va a ir muy bien. Yo vi una persona que fue sanada. Hay hermanos en la iglesia que tienen aquí muchos negocios y me están invitando a participar con ellos, a que sea su socio. Y así sucesivamente. Creo que todos hemos conocido a personas que anduvieron brincando de uno u otro lugar y de repente terminan en quién sabe qué clase de enseñanza. No podemos ser ingenuos. Si ni siquiera podemos ser ingenuos en las cosas de este mundo, porque sabemos la clase de maldad que hay aquí. No podemos ser ingenuos, por ejemplo, déjenme darles alguna ilustración, al firmar un contrato. Hay que leer bien lo que dice. ¿Cuáles son las letras? Oye, hay una cláusula de rescisión aquí, ¿hay alguna manera de dejar este contrato? ¿Cuál es mi responsabilidad si quiero dejar esto? No podemos ser ingenuos, por ejemplo, al sacar un crédito. Puede ser devastador para nuestra vida, para nuestra familia. ¿Cuánto menos podemos ser ingenuos en las cosas que tienen que ver con el estado y destino de nuestras almas? La ingenuidad en las cosas espirituales, puedo decir, es una de las hijas del diablo. Porque las cosas espirituales demandan discernimiento, requieren discernimiento, requieren que entendamos la palabra, que pensemos en la palabra, que como sacerdotes espirituales en nuestras casas y en la iglesia aprendamos a distinguir para decir esto es santo y esto es inmundo. Este es el mensaje del Evangelio y esta es una herejía. Por eso Juan dice, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Hay algo en lo que no debemos creer, no crean a todo espíritu, y Juan nos da aquí la corrección. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces? Prueben los espíritus si son de Dios. ¿Qué es probar?
Se puede traducir también como poner a prueba o examinar. Juan nos va a dar el parámetro en un momento, versículos 2 y 3, para examinar. Pero a eso se refiere la palabra. Hay que poner a prueba a las personas, hay que examinar lo que están diciendo las personas. Y es un mandamiento, es un verbo en imperativo. Prueben los espíritus. Hay que examinar lo que una persona enseña para saber si es de Dios o no es de Dios. Esta es una responsabilidad de todo cristiano y de la iglesia, por supuesto, como un todo. Pero ¿por qué la urgencia? ¿Por qué decir esto, hermanos? Juan nos da una razón. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan nos ofrece esto como la razón. ¿Por qué vamos a hacer esto, Juan? ¿Por qué hay que probar los espíritus si son de Dios? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan dice, muchos. ¿No es ese el lenguaje de Cristo, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, cuando el Señor dice que muchos le van a decir en aquel día, Señor, Señor, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros? ¿Qué va a responder el Señor? Nunca los conocí. Así el apóstol Juan está diciendo muchos falsos profetas. O sea, no nos debe sorprender. Juan está diciendo a la iglesia, no debería sorprenderles el pensar que este mundo, al mismo tiempo que el Evangelio se sigue proclamando y se va propagando por todas las naciones, hay también una influencia que quiere estorbar el avance del Evangelio y por la que muchos falsos profetas han salido por este mundo. Noten esa palabra, falsos profetas. ¿Por qué falsos? Dicen estar del lado de Dios. Eso es lo que confunde a las personas. Cuando alguien dice estar de parte del diablo, es muy claro. No es difícil discernir. Por ejemplo, lo que un satanista va a enseñar. No es difícil saber lo que alguien que está adorando a la muerte va a enseñar. Se distingue claramente. Pero el punto en el que muchos se confunden es cuando alguien dice, no, es que esto yo lo recibí de parte de Dios. Esta revelación yo la tengo de parte de Dios. Este sueño yo lo tuve de parte de Dios. Este don yo lo recibí de parte de Dios para hacer esto y para hacer lo otro. Y Juan dice, hay que probar los espíritus. Hay muchos falsos profetas. Y estos han salido por el mundo. Ya están aquí. Están en la esfera en la que vivimos. Vivimos en este mundo. No somos de este mundo. No consentimos con las ideas de este mundo, pero están en este mundo y no podemos ignorarlos. ¿En cuántos lugares, hermanos, en este momento, en este mismo instante, habrá personas en esta ciudad que están enseñando un falso mensaje? No estoy hablando, hermanos, de personas que a lo mejor están mal informadas, que tienen mal conocimiento, pero que hablan de Cristo. No, hay que hacer una distinción. Estoy hablando de personas que conscientemente están enseñando una barbaridad, que están enseñando herejías, que quieren sacar provecho de la gente, que saben que son falsos profetas, que quieren lucrar diciendo que van a hablar de parte de Dios. Y en un momento vamos a ver cuál es su mensaje. Pero Cristo nos había advertido acerca de esto. Vean por favor Marcos, capítulo 13, versículo 22. Marcos 13, 22. Marcos 13, 22 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. No pueden engañar a los escogidos. Los escogidos son preservados por Dios. Pero
el apetito que tienen por engañar a la gente es voraz. No perdonan en su enseñanza, porque no les interesan las almas realmente. Quieren sacar provecho. Y hermanos, hay que reconocer que vivimos en un país en el que hay mucha gente así. Yo sé que hay personas que fueron lastimadas por este tipo de grupos, por personas que predicaban, los predicadores de la prosperidad, por ejemplo. Y algunos incluso dicen, yo ya no quiero ir a ninguna iglesia. Llegan a ese punto, son tropezados. Pero el hecho de que existan esos falsos profetas, al contrario de desanimarnos, debería hacernos recordar, el Señor ya nos lo había dicho. No debería sorprendernos. Al contrario, el hecho de que existan confirma las palabras de Cristo, que iba a haber muchos falsos cristos y muchos falsos profetas. Y lo que Juan dice, que han salido por este mundo. Al contrario de desalentar a una persona, deben animarla al decir, es cierto, la palabra de Dios lo dice. Lo que pasa es que yo no tenía el entendimiento para poder distinguir y discernir, y me dejé engañar. Pero la palabra de Dios lo advierte. Hermanos, déjenme aplicar la fuerza de este texto, porque este es un deber que pueden y deberían estar realizando ahora mismo. Estar bien atentos a las palabras que digo, estar atentos a la doctrina que estoy enseñando. Necesitamos despertar a la realidad en la que vivimos. El mundo está lleno de falsos profetas. Construyen santuarios, se enriquecen con las almas y como los falsos profetas del Antiguo Testamento, ¿cuál es su mensaje entre otras cosas que vamos a ver? Dicen paz, paz, y no hay paz. Dicen prosperidad, ¿y qué es lo que hay en el mundo? Hay calamidad, hay desastre, hay violencia, porque no están predicando la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento hubo momentos en los que la mayor parte del pueblo, piensen en eso, la mayor parte de la nación, incluyendo a los reyes, eran engañados por la boca de falsos profetas. Ellos prometían triunfo, prometían prosperidad, prometían calma, y lo que venía